Estimados jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos para continuar con nuestra sesión, nuestras clases, en esta ocasión, sí, de comprensión lectora. Muy bien. En nuestro tema 10 titulado Niveles de lectura, ¿correcto? Veamos qué hemos preparado para ustedes. A ver, tenemos una imagen. Descubramos, dice, a través de la lectura. Muy bien. A ver, por favor, visualicen la imagen, ¿sí? Y lean, por favor. Lean. Les acompaño con la lectura. Vemos en la primera imagen a un amigo de Mafalda que le visita a casa y le dice, hola. Mafalda le dice, en voz baja, que tengo un enfermo en casa. El amigo se asusta y le dice, ¿está enfermo tu papá? Mafalda le dice, no. ¿Tu mamá entonces? Tampoco, le dice Mafalda. Y por último llegan y visualizan el enfermo, ¿no? Ahí ven. Vean bien ese enfermo, por favor. Muy bien. Esa es una lectura, ¿no? Es un texto también. A ver, les hago unas preguntas. ¿Cuántos personajes encontramos en la historia? Alternativas. 2, 4 o 6. A ver, ¿cuántos personajes encontramos en la historia? 2, 4 o 6. A ver, Diana, ¿cuántos personajes encontramos? A ver, Cancio, ¿cuántos personajes? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuántos? Pedro, ¿cuántos personajes? A ver, Ítalo, ¿cuántos personajes? Estimados estudiantes, hay el amigo de Mafalda, Mafalda y el enfermo. 3 personajes, ¿correcto? Muy bien. ¿En dónde está el personaje? ¿En qué parte de la casa? En su habitación, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Cuántas escenas hay? 4, ya, muy bien. Y ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que el enfermo, en este caso, sí, viene a ser esa imagen? A ver, en primer lugar, descubramos qué es la imagen. ¿La imagen quién es? ¿Un globo? No, profesor, es el planeta. Muy bien. Entonces, ¿por qué creen que está enfermo el planeta? A ver, ¿quiénes son los culpables que esté enfermo el planeta? ¿Y por qué creen que el planeta no se ha curado? No ha ido al hospital. A ver, vamos. Y si usted fuera el planeta, ¿cómo respondería a Mafalda y a su amigo? A ver. Muy bien. Les acabo de hacer 2 tipos de preguntas. Una pregunta donde la respuesta es tan visible a nosotros y otra pregunta donde tengo que interpretar, descubrir. ¿Correcto? Muy bien. Lo que acabamos de hacer es los niveles de lectura. Cuando estamos hablando sobre los niveles de lectura, estamos hablando sobre esas capacidades que tenemos nosotros para descubrir información que está no solamente frente a nosotros, sino aquello que está, ¿sí?, detrás de las palabras, ¿correcto? Entonces estamos hablando los niveles de lectura, ¿sí? Es decir, descubrir una información que está frente a nosotros y descubrir otra información que está detrás, más allá de lo que nos dice el texto, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, las 2 preguntas que le acabo de hacer son muy importantes. ¿Por qué creen que el enfermo no ha encontrado la cura? Usted va a pensar, a ver, ¿pero por qué? Si yo le pregunto, ¿cuántos personajes? Ah, cuenta, 1, 2, 3. Pero si yo le pregunto, ¿y por qué no el mundo ha acabado con los seres humanos? A ver,
Esa respuesta no está ahí. Esa respuesta la vamos a descubrir a través de nuestro análisis, ¿correcto? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, espero que hayan comprendido la intención de esta imagen, ¿correcto? Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, leamos, por favor, qué se entiende por nivel de comprensión. A ver, lea Paredes. Por favor, lea. Más fuerte, lea, por favor. Muy bien. Les acompaño con la lectura. El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y explicación de la información contenida en el texto. Muy bien, quiero rescatar algo importante. Dice, el nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector. No todos los lectores tenemos la misma capacidad de comprensión. En el momento en que alguien está frente a un texto, frente a un libro, por acá tengo mi libro, acá tengo mi libro, recuerden que yo duermo con los libros. Entonces, fíjense, cuando yo leo mi libro, ¿sí? Yo puedo descubrir mucha información. Si otro lee el mismo libro, ¿qué significa? Pueden descubrir más información que yo. En otras palabras, yo estoy en un nivel A y él está en un nivel más avanzado, B, C. Entonces, los niveles de comprensión tienen que ver con esa capacidad de descubrir, de alcanzar el desarrollo, ¿sí? ¿En qué? En el logro de la información, ¿correcto? Como en la primera imagen que habíamos visualizado. Les pregunté sobre los personajes. La respuesta era para todos igual. Pero cuando les hice las otras preguntas, para que interpreten, descubran, hay un poco que hubo más trabajo intelectual. De eso se trata hoy nuestro tema, sobre el nivel de comprensión lectora que tiene que ver, en otras palabras sencillas, el grado de complejidad que alcanza el lector para descubrir información. Muy bien, avancemos. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Los niveles de lectura se dividen en dos, en el nivel literal y en el nivel inferencial. También hay otros niveles que lo vamos a ver la siguiente semana, la próxima semana. Entonces, hoy vamos a hablar del nivel literal. ¿Sí? A ver, Ítalo, lea por favor. Levante la voz, Ítalo. Le acompaño con la lectura. Dice, consiste en obtener la información dada explícitamente en el texto y se puede utilizar las siguientes estrategias. Aplicación de la nueva procesamiento básico del pensamiento. Observación, comparación, relación, clasificación o selección, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación. Aplicación de los procesos de razonamiento inductivo, deductivo e hipotético. Primer nivel, aplicación de la decodificación, combinación, comparación selectiva de la información. Primer nivel, identificación de señales contextuales, aplicación del pensamiento crítico. Sí, primer nivel. En otras palabras, toda esta información sobre el nivel de comprensión lectora, en este caso nuestro primer nivel, ¿sí? Habla sobre el nivel literal. Profesor, ¿qué es el nivel literal? El nivel literal es simplemente toda la información que está frente a nosotros. Es decir, nivel literal es recordar información, es visualizar información, ¿sí? Es simplemente recordar los datos, todo de memoria, ¿correcto? El nivel literal lo que busca es que el lector simplemente recuerde datos genéricos o precisos también, sin descubrir una información que está más compleja. Por eso cuando yo les pregunté, ¿cuántos personajes hay? Es un nivel literal. En palabras sencillas, profesor, el nivel literal es la información que está escrito de palabra en palabra en el texto. ¿Entendió? Nada más. Nivel literal es la información explícita. Es la información total que encontramos en el texto, sin descubrir absolutamente nada. El nivel literal solo se remite, solo
¿sí? Se limita a encontrar, identificar datos puntuales, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Veamos algo más sobre el nivel literal, ¿sí? A ver. Dice, algo más del nivel literal. En este nivel, el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Nada más. Reconocer y recordar. Uno, reconocimiento, la localización y la identificación de los elementos. Personajes puede ser. Reconocimiento de detalles, nombres, personajes y tiempo. Reconocimiento de ideas principales y secundarias. Reconocimiento de rasgos de los personajes. Si es alto, bajo, gordo, bueno o malo. Recuerdo de hechos, épocas y lugares. Elaboración de un resumen del texto. Estimados estudiantes, el nivel literal no nos exige tanto. No nos exige demasiado. Simplemente el nivel literal lo que busca es que nosotros recordemos la información tal como es. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, quiero que quede preciso esa idea, ¿sí? El nivel literal es la información tal cual está en el texto. Veamos qué más tenemos sobre esto. Preguntas de nivel literal. A ver, ¿cómo nos van a hacer las preguntas en el texto? A ver, ¿qué sucedió? Ah, un accidente. ¿Quién es? ¿Quién es el personaje A o B o C? ¿Dónde sucedieron los hechos? En Chimbote, en Galvez. ¿Quiénes son? Ah, son campesinos, son abogados, etc. ¿Cómo es? Ah, es bueno o malo. ¿Con quién? ¿Con quién se fue? Con su amigo. ¿Para qué? ¿Para qué se fue? ¿Para qué? Entonces son preguntas obvias que están frente a nosotros. ¿Cuándo sucedió? Ah, ayer. ¿Cuál es el nombre tal? ¿Cómo se llama? Etcétera. Entonces, ¿qué significa? Chicos, las preguntas de nivel literal lo que buscan simplemente es que nosotros simplemente recordemos la información tal cual es. ¿Correcto? Y sin entrar en un análisis, interpretación, de descubrir. No, nivel literal lo que busca es recordar tal cual es la información. ¿Correcto? Muy bien. Veamos un ejemplo. Con el ejemplo lo van a poder entender muy bien. A ver, aunque creo que ya lo entendieron. Yo creo demasiado en ustedes. Y a ojos cerrados, ¿eh? Y a ojos cerrados creo en ustedes. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes son las esperanzas de todo lo que nos queda. Y acuérdense de lo que siempre les dije. Si queremos transformar algo, empecemos por nosotros, empecemos por leer, empecemos por engrandecer nuestra mente. Nuestro pueblo es un pueblo ignorante, es un pueblo salvaje, lleno de gente que no ha desarrollado el pensamiento de humanidad. Y eso saben cómo se hace, educándonos, cada vez ser humanos en la lectura, ¿correcto? Muy bien, entonces veamos, ¿correcto? El ejemplo de nivel literal. Lea, por favor, ¿sí? A ver, lea. Les acompaño con la lectura. El maremoto más antiguo del que se tenga registro en el Perú fue el que se produjo el 9 de julio de 1589. Este tsunami se produjo a lo largo de la costa de Lima. El mar subió 4 brazas, wow, aproximadamente 6 metros, destruyendo propiedades unos 300 metros tierra adentro. Las olas inundaron aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Esta gigantesca ola fue ocasionada por un sismo de intensidad 8, cuyo epicentro estuvo cerca de la costa de Lima y que destruyó la ciudad, perdiendo la vida cerca de 22 personas. Muy bien.
¿Sí? ¿Sabías que el Perú y sus secretos, la República? Muy bien. A ver, chicos. Primera pregunta de nivel literal. ¿Cuándo ocurrió el maremoto más antiguo del Perú? A ver. ¿Cuándo? Responda Pedro Medina. Muy bien. ¿Cuándo? El 9 de julio de 1589. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Qué altura alcanzaron las olas? A ver, Diego, y si no sé, ¿qué altura alcanzaron las olas? ¿Qué altura fue? Responda, Diego. Profesor, 4 brazas, 6 metros. Muy bien, excelente, Diego. Como siempre, atento en la clase. Saludos, Diego. ¿Dónde se localizó el epicentro? Enzo, a ver, Enzo Pérez. ¿Dónde se localizó el epicentro? Ya, profesor, el epicentro, ¿sí? En la costa de Lima. Ya, a la costa de Lima. Muy bien, ahí está. Chicos, esas preguntas son de nivel literal. ¿Ahora entendieron que es un nivel básico, un nivel de memoria, de recordar? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, el nivel literal queda plasmado en este ejemplo. Pero veamos otro para que se den cuenta que el nivel literal, sí, es un nivel básico donde no nos ayuda mucho a crecer, pero es importante para tener ideas, datos. No nos ayuda mucho a crecer en el desarrollo del pensamiento, ¿no? Filosófico, analítico, interpretación, hipótesis, cosa que es importantísimo. Pero también este nivel literal es básico, ayuda poco, pero es importante también, ¿correcto? Veamos otro ejemplo. A ver. Bien. A ver, Carolina, lea, por favor. Le acompañó con la lectura. La mujer y la gallina. Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días. ¿Mm? Pensó que si le daba más cebada pondría 2 huevos y aumentó su ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner ni una vez al día. Ya, muy bien. A ver. Pregunta de nivel literal. Una mujer tenía una gallina. Sí. La gallina le ponía un huevo todos los... ¿Cuántos huevos le ponía la gallina a la mujer? Un huevo. Ya, ahí está, un huevo. La mujer le dio más cebada para que pusiera los 2 huevos al día. Nivel literal, sí, ahí está la información. ¿La gallina engordó? Sí. ¿La gallina no pudo poner más huevos? Sí. Todo esto son informaciones de nivel literal. No son preguntas, sino que son informaciones. A ver, si yo te digo, en tu examen, en la hoja de trabajo, te digo, a ver, identifícame 2 ideas de nivel literal del siguiente texto. Entonces tú vas a decir, primera idea, que la gallina engordó. ¿Es válido, correcto o no? Sí, nivel literal. ¿Correcto? A ver, yo te digo otra, falta. Ah, ya. La mujer era viuda, profesor. Ya, nivel literal. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora, fíjate, acá ahora. Te voy a hacer una pregunta para que te des cuenta que el tipo de pregunta que te voy a hacer es compleja. Y voy a escapar del nivel literal porque el próximo que viene es otro nivel. Pregunta, atentos. A ver, Diego, usted que siempre para atento. Pregunta para Diego Ichinose. Tiene una semana para que me responda. ¿Sabe, hijo? Dice, pregunta. ¿Cuál es su idiosincrasia de la mujer viuda frente al hecho de su animal?
es decir, de la gallina. ¿Cuál es, sí, su idiosincrasia? ¿Cuál es su idiosincrasia de la mujer, sí, frente al hecho, evento de su gallina, de su animalito? A ver, profesor, eso no está ahí. Profesor, eso de idiosincrasia no está. Claro, porque esa pregunta radica en descubrir, interpretar ahora, detrás de todas esas líneas, detrás de todas esas palabras que visualizan ustedes, hay un montón de información, ¿correcto? Eso es lo siguiente que vamos a trabajar. Espero que haya quedado claro, estimados estudiantes, sobre el nivel literal, ¿correcto? Muy bien. A ver, avancemos el siguiente nivel. A ver, veamos el nivel inferencial. El nivel inferencial sí es un nivel distinto, diferente. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Diana, lea, por favor. Lea. Le acompaño con la lectura. Dice, el nivel inferencial o segundo nivel implica elementos más abstractos que el nivel literal, como el análisis, la síntesis, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, la adquisición de conocimiento y discernimiento, entre otros. El nivel inferencial, en pocas palabras, llena los asientos vacíos dejados por el texto. Ah, muy bien. Explicaremos. Vamos a explicar. Atentos. ¿Sí? Estimados estudiantes, en palabras sencillas, ya lo habíamos visto la inferencia. Hablar de la inferencia es hablar del nivel inferencial, ¿correcto? Por eso son grados de nivel. Va subiendo la complejidad, ¿correcto? Entonces, el nivel inferencial es un nivel donde implica, atento y tomen nota, implica la capacidad que tiene el lector para descubrir nueva información a partir de los datos que nos deja el texto. Repito, anoten, por favor. Bueno, como está grabado, usted lo va a poder repetir cuantas veces quiera, ¿correcto? Como que estoy siendo inocente también. De ahí. A ver, el nivel inferencial, dije, es el segundo nivel donde el lector va a descubrir nueva información a partir de los datos o indicios que deja el lector en el texto, ¿correcto? Por eso dice esta parte acá lo estoy encerrando, donde dice, el nivel inferencial, en pocas palabras, llena los asientos vacíos dejados por el texto. ¿Qué quiere decir todo ello? Que en el nivel inferencial, en el momento en que vamos a descubrir nueva información, vamos a completar la información literal, que aparentemente es todo, pero detrás, le dije, detrás de esas palabras, detrás de esa información, hay más, mucho, riquísimo, abundante información. Entonces, llegar al nivel inferencial es descubrir más información que implica, uno, atentos a lo que voy a decir, para que usted llegue a descubrir más información en este nivel inferencial, usted necesita tener conocimientos previos, tener cultura, tener educación, ¿correcto? Tener datos, tener información. Entonces, aclarado ese punto. Pero veamos qué más tenemos sobre este nivel. ¿Sí? A ver, veámoslo. A ver, dice, nivel inferencial también significa. Lea, por favor. A ver. Akemi, lea por favor Akemi. La estoy mirando a Akemi. Siempre Akemi. A ver, Akemi. Ya, profesor. No le escucho. Le acompaño con la lectura.
El nivel inferencial también significa, uno, interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. Muy bien. En el nivel inferencial nosotros vamos a interpretar más información de lo que está frente a nosotros. Dos, el autor da pistas sobre otras ideas que nos aparecen explícitas en el texto. Tres, el autor comunica las ideas en forma indirecta. Correcto. El autor comunica de forma indirecta las ideas. ¿Sí? Muy bien. A ver. Punto 4. El lector debe tomar de los elementos explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer las ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. Muy bien. A ver, les doy un ejemplo. Aquella mujer estaba bronceada aquella tarde. A ver, repito, aquella mujer estaba bronceada aquella tarde. Ya. ¿Cuáles son las inferencias que se puede obtener? A ver, si inferir es descubrir más información de lo que nos da el texto, ¿cuál es el texto? Aquella mujer estaba bronceada aquella tarde. 1, profesor, aquella fémina se fue a la playa. Correcto, porque está bronceada. Entonces yo infiero que el hecho de estar bronceada se fue a la playa. Encima no se echó bloqueador. Profesor, aquella mujer ahora ya no está bronceada, porque dice estaba, pasado, pretérito. Entonces ahora ya no lo está. Les pregunto, se fue a la playa, es verano, ahora está clara. ¿Eso está escrito? ¿Lo dije? No. ¿Qué pasó ahí? Lo descubrí a través de mi inferencia. Estimados estudiantes, este tema es muy rico. ¿Por qué? Porque la educación peruana, como ustedes saben, es lo último en el mundo. No le ganamos ni a Bolivia, no le ganamos a nadie. ¿Y por qué no le ganamos a nadie? Porque me voy a dormir a la escuela, porque me voy a dormir, no presento los trabajos, me la paso haciendo vida social, jugando, molestando. ¿Mm? Por ejemplo, yo nunca tuve una mamá que me crió. Perdí a mi mamá cuando tenía yo 5 años. ¿Mm? Y yo pensé en mi vida que nunca iba a lograr mis sueños. Pero alguien me dio la oportunidad de estudiar. ¿Y saben una cosa? Cuando llegué acá, me di cuenta que podía yo transformar muchas cosas. Y ahí comenzó mi historia. Que todo lo puedo hacer con el conocimiento. Si yo no me hubiese educado, entonces no hubiese desarrollado todo este pensamiento que los transmito, que les comunico, que les comparto. El ser huérfano no me arruinó, fue un desafío para mí. Y hasta el día de hoy sigue siendo un desafío para mí. Ahora enseño en la universidad, soy catedrático, nunca pensé serlo, pero desde que me tropecé con los libros, le dije que duermo con mis libros, mi sueño es inalcanzable. Y por el hecho de ser inalcanzable, yo siempre ando todos los días con ciertas metas, y eso les digo a ustedes, les comparto todo esto. Si queremos sacar adelante a nuestro Perú, hay que leer, hay que educarnos, hay que leer. No hay otra cosa. Nuestro pueblo es muy ignorante y no hay otra cosa que hacerlo cambiar. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces, si nos quedamos en el nivel literal, vamos a seguir siendo así, ¿ve? Salvajes, bárbaros, especie de animalitos, donde te dicen, sé prudente, aléjate, y la gente no entiende. El ser pobre
yo quiero decirles algo. El ser pobre no significa ser mal educado. El tener educación, valores, principios, eso te da la única palabra que es la educación. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, el nivel inferencial, volvamos a nuestro tema, sí, por favor. Dice, el nivel inferencial es ser un detective, es decir, leer entre las líneas que hay algo más que descubrir. Hacer una inferencia cuando usas claves del texto para adivinar algo que el autor no te dice. No te dice directamente, pero tú lo puedes descubrir. Lo que lees más lo que ya sabes igual a una inferencia. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Veamos un ejemplo. A ver, las preguntas que nos hacen en la inferencia es, ¿qué pasaría antes de, no? ¿Qué significa el ser madre? ¿Por qué piensas de esa manera inferencial? ¿Cómo podrías cambiar el rumbo de la historia? ¿Qué otro título le pondrías al texto? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Por qué escribió eso el autor? Eso no lo dice el texto, pero lo puedes descubrir a través de tu inferencia. ¿Qué semejanzas encuentras? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones llegas? ¿Qué crees tú sobre ese personaje? ¿Qué crees tú sobre la cultura peruana? ¿Qué crees tú sobre esto y lo otro? Muy bien, estimados estudiantes, eso es hacer ciencia. Eso radica esencialmente en tener un conocimiento riquísimo, potencial, interesante. ¿Correcto? Muy bien. Avancemos con un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo para plasmar las ideas del nivel inferencial. A ver, el texto, ¿correcto? Dice, entró con sigilo, pues no quería despertarla. La observó con dolor al verla llena de tubos y con una máscara de oxígeno. Se turbó. Solo en ese momento se dio cuenta de cuánto la amaba. La pregunta, ¿dónde estaba la chica y cómo estaba? El profesor estaba hospitalizada y estaba muy grave. Muy bien. Eso lo acabamos de descubrir a través de... Acá no dice que está hospitalizada. Acá no dice que está de repente en coma o que está en peligro su vida. No lo dice. Pero me deja unos datos. Acá está, a ver. ¿Correcto? Muy bien. Está. ¿Verdad? Muy bien. Ese es el nivel inferencial. Que leer entre estas líneas, descubrir lo que está entre estas palabras, es llegar a descubrir un nuevo conocimiento. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente ejemplo. Comenzaban las clases cuando su compañero de atrás lo instó a mirar por la ventana. Se levantó lentamente con modorra. Modorra es tener sueño. La ducha no había sido lo suficientemente larga para despejarlo. ¿A qué hora? Por la mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Temprano. ¿Correcto? Yo te hago otra pregunta. ¿Realmente él estaba en clase? A punto, ¿por qué crees que lo despertó? ¿O era un sueño? Ah, a ver, acá está. Comenzaban las clases cuando su compañero de atrás lo instó a mirar por la ventana. Se levantó lentamente con modorra. La ducha no había sido lo suficientemente larga para despejarlo. Ah, entonces recién se estaba levantando y él estaba soñando sobre ello. Eso no lo dice el texto, pero lo puedo inferir, lo puedo interpretar, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, este es un ejemplo sencillo para que te des cuenta de cómo nace la inferencia. Vamos a ver algo más complejo, ¿correcto? Más complejo, más profundo, más interesante. Sí, veamos el siguiente ejemplo. Muy bien. A ver, otro ejemplo más de nivel inferencial. Terminamos con este ejemplo. ¿Sí? A ver, atentos.
La protección de la libertad a lo que se refiere el Código Penal no es la defensa de la libertad política, sino de la libertad social, de la relación del ciudadano con los demás miembros de la sociedad. El mero hecho de vivir en sociedad obliga al ciudadano a renunciar a gran parte de su libertad, a gran parte de su voluntad, de lo que relativiza extraordinariamente este concepto. Muy bien, estimados estudiantes, ¿sí? Pregunta. Identifica 3 ideas de nivel inferencial, plantea tus indicios. Muy bien. A ver, vamos a descubrir la información que está detrás de estas palabras, ¿sí? La protección de la libertad a lo que se refiere el Código Penal no es la defensa de la libertad política, sino de la libertad social. Entonces, mira, no existe una sola libertad, sino, profesor, existen muchas clases de libertad. Primera inferencia, que no existe una sola libertad, sino existen muchas clases de libertad. ¿Correcto? Muy bien. Primera inferencia, que existen muchas clases de libertad. Muy bien. Acá están los indicios. Ahí están. Sigo leyendo. De la relación del ciudadano con los demás miembros de la sociedad. El mero hecho de vivir en sociedad obliga al ciudadano a renunciar gran parte de su libertad. Ahí es un indicio. Yo puedo llegar a una inferencia así, que el hombre no es libre, tal cual como nos han engañado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted, Pedro, porque usted, Diego, usted, Diana, usted no puede hacer lo que se le antoja en esta sociedad. Porque si usted quiere reclamar una buena educación y se va al Palacio de Gobierno a hacer huelga, lo primero ¿qué le hacen? En los huelguistas aparece la policía. Entonces, cuando tú vives en sociedad, renuncias a gran parte de tu libertad. ¿Qué significa? Inferencia, que el hombre no es realmente libre. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque el texto dice que el ciudadano renuncia a gran parte de su libertad. ¿Correcto? Renuncia a una gran parte de su libertad. ¿Por qué? Porque vivir en sociedad, la palabra sociedad viene de socio. ¿Y qué es socio? Compartir. Entonces, en el mero hecho de vivir en una sociedad, tienes que compartir lengua, idioma, costumbre, hábitos, valores. ¿Me dejo entender? Y tú tienes que renunciar a una gran parte. Entonces, profesor, ¿por qué rayos nos hacen cantar somos libres, seámoslo siempre? Somos libres, seamos. Porque es una gran falsedad. Porque realmente no somos libres. No somos libres, sino somos libres en la conceptualización, en la dimensión de que yo pertenezco a una sociedad. Y entonces, en el momento en que yo pertenezco a una sociedad, ¿qué significa? Ya no soy libre, sino soy libre de acuerdo a las reglas, a las normas que plantea dicha sociedad. ¿Correcto? Muy bien. Y última inferencia, a gran parte de su voluntad. Entonces, no solamente el hombre renuncia a su libertad, es decir, no solamente el hombre no es libre, sino que también le han quitado la voluntad de serlo. ¿Me dejo entender? Entonces, estimados estudiantes, los niveles de comprensión de lectura son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender la magnitud de lo que nosotros nos podemos enriquecer con el conocimiento. ¿Correcto? Muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Espero también que se estén cuidando, ¿sí? Ahora estamos por Edmodo, ya me presentan sus trabajos, ahí yo los voy a revisar, por favor, cumplan, se me cuidan, y para todos un gran abrazo, saben que los quiero mucho, y bueno, esperemos que un día, no muy lejano, sino cercano, nos volvamos a reencontrar. Muy bien, chao, hasta la próxima.